Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy tenemos dos invitados, Adri y Naomi. Él Buenas es noches. historiador del arte, como ya sabemos, ¿no? Que ha venido por aquí otras veces. Y Naomi es bailarina. Buenas noches a todos. Y bueno, vamos a hablar un poquito, como pone el título, de la danza en España, ¿no? Cómo está desprotegida y maltratada, se podría decir también, ¿no? Y la desinformación que hay en torno también a la misma y un poco los problemas que tiene también, más ahora con el COVID y tal, cómo le afecta. Naomi viene para básicamente ser el eje de la conversación. de nuestra conversación. Yo como historiador del arte le digo a la gente que nos ve que en la carrera de historia del arte no se da danza, así que estoy con un libro de historia de la danza aquí mirando cosas que he subrayado que me parecen interesantes, que debería saber como historiador, y que si surge el tema lo diréis, si no pues me dedicaré a dar mi opinión y ya está. Muy bien. Sí, además podemos hablar también de testimonios de otros profesionales del mundo de la danza, ¿no? Además, hace poco que dieron el premio, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero vamos, que es el premio que es como el Oscar de la danza, ¿no? Supongo que quizás Naomi lo conocerá mejor que yo. Que si lo dieron en español y solamente lo han recibido 2 españoles en la historia. Pues sí, la verdad es que es bastante grande, ¿no? En plan, que te den ese el premio Benoit, el premio Benoit, sí. Sí. Y lo que iba la verdad es que le dieron el premio a Antonio Canales. Sí. Antonio Canales ha sido uno de los bailarines principales también del Ballet Nacional de España. Y la verdad es que es un gran bailador y que ha llevado también el flamenco a muchísimas partes también de fuera de España y es reconocido, vamos, que es un buen bailarín, por así decirlo. Y di tú, Jorge. Nada, yo lo que quería decir que se presentase, ¿no? Ya lo hemos presentado, pero como que nos introduzca un poco en qué... Sí, desde cuándo lleva bailando. ¿En qué medio se mueve? O sea, desde cuándo está bailando, qué baila, porque también nos va a servir seguro para poder enfocar un poco más la... Vale, pues yo empecé en una academia de barrio y empecé bailando flamenco con 5 años. Bueno, ya empecé con 3, ahí como diciendo la cosa, que me apunte ya al baile, vamos. Y yo me ponía con los trapos de la cocina y me ponía a moverlos y a cantar, ¡ay! Pero eso ya, y ya mis padres me apuntaron a baile y a partir de ahí fue todo normal, siguiendo ahí. Y ya a partir de los 17, mi prima, que se llama Lucía Guarnido, abrió una escuela de flamenco de danza flamenca, sí, ¿verdad? Y ya pues me metí ahí. Ajá. Me inicié en ballet. Ajá. Y con ella en flamenco también. Después conocí un verano de ese mismo año, que fue en el 2018 puede ser. ¿Quieres decir danza española? En danza española con Maite Galán. 2017 puede ser por ahí. Sí, más o menos. 2017, en ese año, pues ya me fui con Maite Galán, que Maite Galán ya está jubilada. También ha sido una artista muy reconocida. Y ella es madrileña en danza española. Y a partir de ahí fue cuando me apasionó, cuando ya vi ese interés en la danza española, me gustó bastante
Y, y después me fui con en la chumbera, con Manolete. Ujú. También Hay bailé. que resaltar que todos son bailadores Sí, sí. reconocidos. Sí, no sí, son muy reconocidos, vaya. Sí. No, o sea, que pues es muy duro, es muy difícil llegar a bailar con esta gente si no pones dinero. Sí, Me el dinero. explico, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, O sea, O sea, yo tuve que dejar de estudiar también porque el baile requiere su tiempo. Y bueno, y también estuve en la chumbera, estuve 3 años allí bailando y tuve el honor de bailar con bailadores muy profesionales, la verdad. Y después estudié en otra escuela que ya es danza española pura, por así decirlo. Y la verdad es que como me apasiona tanto la danza española, pues es que ya hablo constantemente de ella. Es que, no sé, ella se le me olvida gusta algunas cosas. muchísimas cosas. Allá, o sea, no, todavía no es profesional, está a un paso de ser profesional, pero uno de los primeros pasos que dio fue que se fue a Polonia a bailarle flamenco a los Sí, polacos. también. Sí, O sea, ¿por bailó dónde? flamenco enfrente a un castillo, ¿no? De Polonia, dónde? puede ser, o en un castillo de Polonia. No, en un castillo de Polonia. Sí. ¿En qué castillo? ¿Castillo de Babel era? No. ¿El castillo de Babel en Cracovia? No, no, no. No. Ese lo visitó. Fue otro Ah, castillo vale. de Polonia. Estuvo No me bailando en él. acuerdo. Es que tenía un nombre ahí muy extravagante. Ah, bueno, entonces no. Es que ese es Muy el único que polaco. conozco. Tenía un nombre muy polaco para acordarme de Lo has eso. intentado, Jorge, casi lo Bueno, es ¿Te consigues, que pero... acuerdas más o en menos Polonia he dónde estado, estaba? pero. En un pueblecillo, pero no. No era Bosnia, nada de eso. Cerca de Bosnia, pero Bueno, no me acuerdo. ahora mientras abra, si quieres, lo voy buscando yo y ya está. Vale. Pues muy Y guay. ya Bueno, está, tampoco bailé pasa allí. Ya, pues, pero bueno, como soy historiador del arte, ya sabéis lo que pasa con las obras que quiero ver. Las quiero enseñar, ¿sabes? Claro, claro. Bueno, Sí, porque bueno, también menciona que fui con la banda de Cijuela de aquí de Granada. Que la verdad es que tocaron clásico, llevaron también una guitarra clásica, llevaron un cajón, vamos, que fuimos bien completitos, la verdad. Muy guay. Y tú te quieres dedicar profesionalmente a ello, ¿no? Sí. ¿Y cómo ves la cosa por España para dedicarte a ello? En España, a ver qué yo te digo de España. Es que en España hay muchas cosas que hay que corregir, la verdad. Porque es difícil, muy difícil. En España está muy, muy difícil. Si no entras en el elenco del flamenco no sé, tienes que caer muy bien. Vamos, tienes que llevar 1000 jamones. ¿cómo se dice? Sí, en el flamenco sí. Y ya en lo que es en otras especialidades, es que no te dan becas tampoco. Es muy difícil. Muy difícil, porque no todo el mundo tiene el prestigio tampoco de estar en Madrid. Y Madrid también lo lleva todo. Claro, Madrid o Barcelona también tiene Y una cuna en Madrid, importante. sí. Además, los conservatorios de Madrid suelen coger, si tú haces Sí, una prueba de conservatorio. para poder entrar al Ballet Nacional, a la compañía, pues normalmente cogen a gente que son que han estudiado allí en Madrid. No suelen coger de gente de fuera. Y eso también conlleva que no todo el mundo tiene esa facilidad para poder entrar si no está allí, básicamente. Si no estudias allí, no puedes entrar a ningún lado, básicamente. Cabe señalar también que eso yo lo tengo que decir porque ya no se va a acordar, o no lo sé si se va a acordar, pero ya lo digo yo que me he acordado. Si ahora leo la pregunta también. Que Granada es uno de los sitios más importantes para la danza, sobre todo el flamenco. Para la danza española no tanto, pero para el flamenco sí. Y el hecho de que sea tan importante para el flamenco, de que estén todos
todos los espectáculos ya centrados, por ejemplo, en el Sagromonte, que es donde se centran todos los espectáculos, toda la escuela de Manolete está allí, o sea, la Chumbera es donde todos los turistas van a ver a bailar a flamenca, que al fin y al cabo muchas son personas que casi no saben bailar, dan 4 taconeos y ya está. La mayoría sí saben, ¿no? Pero otras no. Entonces, ese hecho ya te pone muchos obstáculos para que tú puedas llegar a ser alguien en Granada. Entonces, te tienes que ir a Madrid y luego pasa lo que ella ha dicho en Madrid, que no cogen a gente de fuera de Madrid, cogen a gente que se ha formado en Madrid. Entonces, esto se relaciona con la pregunta que ha puesto Aquí estoy ahí. ¿Vivir de la danza en España? No. Pues no. No, y está claro. Por testimonios también de otros profesionales de la danza, para vivir de la danza te tienes tienes que partir de en dos, vamos, tienes que dedicarte a varias producciones, a varios proyectos a la vez para conseguir llegar al menos a 900, 800 euros al mes. O sea que Sí. si encima para conseguirlo tienes que trabajar mucho más y malvives, por así decirlo, ¿no? Porque al final, si vives en Madrid y en Madrid vives con 800, 900 euros al mes, es difícil, porque en Madrid una habitación para una persona en un piso compartido de los 250 euros no baja al mes. Estoy hablando de una habitación compartida en un piso, o sea, una habitación en un piso compartido. Es muy difícil, además la comida, todo eso es muy caro. Sí. Yo, bueno, por mencionarte que, por ejemplo, el hijo de mi profesora, ¿vale? Es un bailarín que ha tenido la suerte de que la han visto profesionales y directores de conservatorios de Alemania, que es uno de los mayores conservatorios que hay en el mundo, por así decirlo, ¿no? Y ha tenido esa suerte. Y no es lo mismo. Es que como tratan allí la cultura, por así decirlo, no es como aquí. Si es que allí el flamenco, fuera en cualquier otro país de Europa casi, tiene más valor el flamenco que aquí. Y eso que la cuna es nuestra, ¿no? Resulta de lo más increíble. Pero vamos. Bueno, decirte que el flamenco allí en Alemania no, yo quiero decir de cultura de allí, de Alemania. Vale, vale. En lo que es sí, tienen una constancia, o sea, su cultura lo llevan por encima de todo. O sea, es que si hay una ópera, se sabe todos los días y además ganan mucho dinero. Allí sí ganan muchísimo dinero. Y bueno, y la forma de tratar allí, por lo menos, o sea, lo que es el desgaste físico, allí tienen hasta fisio que le ayudan y como un deportista. Vamos, tú ves a un futbolista y tiene un médico, tienen a un fisio, pues igual, pero lo que pasa es que aquí en España no se valora tanto y no tienen ese prestigio de decir, pues el fisio, el médico. Sí, allí lo miran semana a semana, es que ellos ensayan horas y horas, cosa que aquí pues no se valora tanto. ¿Tú qué piensas, por ejemplo? O no, di Jorge, si quieres. Yo es que como acabo de mencionar lo del deporte, ya creo que es un buen momento para sacarlo. Porque leyendo sobre el tema, parece que hay una dentro del... que a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero hay gente que opina que el baile o la danza debería ser o lo consideran un deporte y arte. Hay gente que, por otro lado, parece que no, que deporte para nada, solo arte. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Está medio camino entre ambos? ¿Es ambos al mismo tiempo? ¿O, por ejemplo, no tendría ninguna característica o al menos una que de verdad pudiese definirlo como deporte? A ver, yo creo que está en ambos, creo. Porque mucho desgaste físico, o sea, también hay que hacer mucho cardio, aunque no se vea, pero hay que hacer bastante cardio, hay que coger mucho fondo.
aunque no se corra, pero hay que hacer muchísimos movimientos y eso requiere pues esfuerzo físico y no aparte de expresar, yo creo que las dos van cogidas de la mano, vamos, creo. Yo creo que ahí esa pregunta es más bien para mí. ¿Es la danza deporte o es arte? Yo creo que es más arte que deporte, pero está entre medias. A ver, la danza es un arte en el que a través del cual expresas una serie de emociones a partir de cómo te mueves, ¿no? Ujú. O sea, así se hacía en la antigüedad. El artista se movía de cierta forma y transmitía ciertos sentimientos. Lo mismo pasa en la danza, en el flamenco sobre todo. Y anda que la danza española es increíble cómo se mueve, los que bailan danza española, cómo se mueven y expresan con sus movimientos. O aparte requiere una maestría también. O sea que reúne todos los requisitos del arte, pero claro, como estás trabajando con tu cuerpo tiene que estar curtido. Entonces tú lo que tienes que hacer es tener un entrenamiento que es bastante duro. Ya depende de la bailadora y de la bailarina, porque hay bailarinas que a lo mejor tienen que bailar poco porque no son tan profesionales, pero otras que es todos los días abdominales, sentadillas, ejercicios de suelo con la espalda, que las bailarinas no son muchachas delgadas que están ahí y ya está. Las bailarinas son muchachas muy fuertes, a la altura, yo qué sé, de un escalador o de un alguien que hace bicicleta. No es cualquier cosa. El baile no es algo contemplativo. Se dice contemplativo, algo que tú simplemente bailas y ya está. No, requiere requiere mucho esfuerzo a nivel físico. Entonces está a medio camino entre el deporte y el arte, pero en mi opinión es más arte. Claro. Porque Sí, pero además... como deporte, los requisitos, las características del deporte tienen los mismos que los otros deportes, pero luego de arte tienen muchas características. Entonces, pues yo creo que está a medio camino, pero que es más arte. Claro, pero es que además yo lo compararía un poco el arte con los deportes, además, en el sentido de, por ejemplo, una persona que practica, no sé, judo, karate o taekwondo, ¿no? Es una práctica que si no lo haces desde muy pequeño, a lo largo de muchos años, no eres capaz de pillar la técnica suficiente, ¿no? Ni desarrollar esas capacidades que necesitas. Porque al final el bailar profesionalmente o semiprofesionalmente es muy sacrificado, como decir, ¿no? Claro. Y actualmente lo único que existe es un grado superior y también hay un grado universitario sobre danza. Pero claro, una persona que empieza a bailar a los 17, 16 años ya no tiene capacidad para llegar a ser profesional en ningún momento, porque además la vida de un profesional, de una bailarina o un bailarín, es muy corta. O sea, son personas que suelen tener problemas de espalda, suelen tener lesiones, igual que otros tantos, problemas de rodillas también. Y llega un momento en el que su cuerpo de por sí, además de que no tienen tantos contratos, ya su cuerpo no da para más. Es un sacrificio. Y bueno, un poco eso, ¿no? Que muchas veces también el baile se hace un poco como, no sé, tú lo ves, por ejemplo, en las series, en la televisión o lo que sea, y es muy fiel a la realidad, ¿no? Porque es como que quieres librarse de los hijos, a ver dónde lo meto. Es una niña, la meto a baile. Es un niño, lo meto a hacer cualquier deporte. Y es un poco, se ve así porque muy pocos niños o niñas desde pequeños tienen la vocación de hacer un deporte así o un arte así. Por el simple hecho de que hay bastante desconocimiento también acerca de ello, ¿no? Porque tampoco se le da, un padre no le dice al niño cuando es pequeño tú quieres ser si quieres ser bailarín o bailarina, ¿no? Porque ellos no lo ven como, no sé, como si quieres estudiar bellas artes también. Muchas familias no lo ven como una opción válida desde el primer momento, no te lo van a dar como idea. Si a lo largo del tiempo vas adquiriendo tú un conocimiento y vas diciendo a los 12, 13 años, me apetece ser bailarina, quiero serlo, es un momento para empezar, pero ya es tarde. O sea, es un momento en el que ya va a tener que ser muy sacrificado el recorrido. Y bueno, un poco eso, ¿no? Que también como que en la educación primaria no existe esa motivación, esa información acerca de la danza como una alternativa viable, como trabajo, ¿no? Como vocación, como puede ser cualquier otra que exista. Yo creo que también ahí hay un problema importante
porque no se reconoce el esfuerzo que requiere ser bailarín, el trabajo que tiene y que dedicarle básicamente la vida a ello. Yo diría que también el problema está en que no, o sea, basándome en mi experiencia, ¿no? Muchas actividades culturales que se publicitan o que tienen cierto... Como que siento que que a lo mejor me equivoco, pero como que hay cierta desigualdad en este sentido, ¿no? O sea, como que hay ciertas actividades que llaman mucho la atención, como pueden ser obras de teatro, como puede ser el cine sería la que más quizá, ¿no? Y después la danza quedaría como relegada, bueno, la música también llama mucho la atención, pero parece que queda relegada como a un segundo o tercer puesto incluso, ¿no? ¿Por qué creéis, en general todos y en especial, la pregunta para Naomi, que eso, que parece que no tiene tanto atractivo, que parece que es como una especie de nicho, ¿no? De gente que de verdad le gusta y ellos son los que van a verlo, pero como que no es que no esté abierto, sino que la gran masa no se interesa por este tipo de espectáculos. Pues, Bueno, primero quería contestar algo que ha dicho Jorge. tú contestas. Puede ser No. lo más... Sí, el que ha hablado antes. El que Ah, hablaba Tomás, antes sí, es él, ¿no? yo, Vale, sí. 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 Es que a veces no sé quién es, Bueno. quién soy, vamos. No pasa nada. Bueno, primero era decir que no solamente, o sea, es verdad que cuando hay una edad se limita mucho el poder empezar tarde o no. Pero yo he conocido a personas que a pesar de la edad, aunque se han esforzado el doble, porque se han esforzado el doble, han podido llegar a ser no muy grandes, pero sí que han conseguido muchísimas cosas. Y de hecho yo he tenido una profesora que con 30 años empezó en el conservatorio superior y se la ha sacado. Vamos, que no quiero decir, bueno, es que ya con 14 años tienes un límite, es verdad que a lo mejor no te quieren en compañía, porque las compañías exigen muchísimo con el tema de la edad, pero sí que no hay tanto límite si lo trabajas, pero sí que es muy sacrificado a la hora de trabajarlo, claro está, porque te va a costar el doble. Claro. Y después la otra pregunta era que si no llega. ¿Qué iba a decir? Bueno, pues sí, es verdad que no llega tanto. No llega tanto, pero porque yo creo que ha llegado un momento en el que o llega a ser muy, muy caro, porque yo he visto, no todo el mundo va a tener acceso a esos teatros, o también porque están mal informados, porque yo no he visto tanta publicidad como a lo mejor se le da a otros temas. Claro. Y si son a lo mejor comerciales, por así decirlo, se le da muchísima publicidad, de hecho. Y sin embargo, yo que he estado poniendo carteles, no he visto tanta publicidad en el baile, por ejemplo, o en música, incluso simplemente he puesto de algo de rock, a lo mejor que venía Miriam, pequeñas cosas, Miriam Rodríguez. ¿Quién es? La de OT, una de OT. Vale, de hace ya tiempecillos, de la primera edición o algo de eso. Bueno, que viene así como artistas más que son de canto, pero no llega a ser de otra rama del arte, vamos, por así decirlo. Claro, que al final cuando se hacen este tipo de celebraciones, pero festivales, por así decirlo, de ámbito cultural o lo que sea, tienden más al final en vez de promocionar lo que lo necesita, como puede ser la danza o
que no solamente la danza, porque tampoco el teatro se le da mucha promoción Claro, dentro de claro, las ciudades particulares. O sea, en Madrid, por ejemplo, pues ver las mejores obras de teatro, los mejores espectáculos de danza, por ejemplo, ¿no? Pero en la mayoría de ciudades de España, básicamente traen a los artistas más reconocidos del momento o los que se pueden permitir más o menos, y con eso ya se dan por satisfechos, cuando podrían promover de otra manera el interés por este tipo de cultura que es muy conocida por todo el mundo, pero sin embargo ni siquiera tenemos la suerte de verla más allá de, pues no sé, si quieres ver un Canal Sur, pues todavía puedes, ¿no? Pero sin embargo tampoco es una puerta que se le abra a todos los bailarines ni a todas las bailarinas. Yo lo que quería hacer, porque yo lo siento mucho, pero creo que me voy a dedicar en gran parte a hacer preguntas, ¿no? Sí, no pasa nada. Es, por ejemplo, ¿crees que puede ser que se relacione, por ejemplo, la danza española, el flamenco, con cosas o con la tradición dentro de España, ¿no? Y que quizás lo tradicional, por así decirlo, no esté de moda o no atraiga, y eso lo lastre un poco. Sí, puede pasar. El Adri también sabe un poquillo más de esto. Porque Sí, o sea, o sea, habla yo cada uno. voy a empezar por el principio. ¿Por qué no llega la danza a la gente? Yo creo que es sobre todo por lo pesados que somos solo con un tipo de danza. A ver, flamenco, voy a tirarle el dardo directamente, aunque mi novia se baila ahora, ¿vale? Vale. El flamenco ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad hace poquísimo, hace muy Ajá. poco. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el flamenco le van a dar un boom muy importante pues, en toda España. Se relaciona sobre todo con Andalucía, aunque el flamenco hay en toda España, pero le van a dar mucha importancia al flamenco. Entonces, yo creo que eso es sobre todo por el tirón turístico que tiene el flamenco. Porque ahora, imaginaros vosotros pues, lo que sería para la economía turística de un país, empezar a darle de comer, por así decirlo, otro tipo de danza, como la danza española, que la danza española no es solo un tipo de danza, que me he equivocado ahí, es más bien un conjunto de danza. Pues imaginaros darle de comer ahora a ese conjunto, ¿no? Entonces, lo que se centra más el Estado, por así decirlo, es de darle más protagonismo al flamenco. Ya el contexto creo que fue con el toreo y otras cosas más. Entonces, al final la gente del país pues se cansa un poco de tanta importancia. En las clases de música de los institutos se habla de flamenco, en las clases de historia se habla de flamenco, en las de arte se habla de flamenco. Al final la gente se asquea y ve el flamenco como algo aburrido porque es lo tradicional, lo que nuestros abuelos veían y consumían y ya está. Eso, ¿qué quieres que te diga? Al final acaba aburriendo a la gente y hay mucha gente que está aburrida del flamenco. Pero yo creo que si pusieran un poco de esfuerzo en darle protagonismo a la danza española, que son muchas danzas muy bonitas y muy incluso graciosas y alegres, pues incluso de ahí sacarían un tirón turístico también y económico muy grande, y aparte estarías protegiendo un tipo de danza, unos tipos de danzas, que siempre me equivoco ahí, unos tipos de danzas que son increíbles, porque una vez que las ves te gustan. Yo de verdad os invito a todos los que estáis viendo esto, y a ver una muñeira, una sardana, un choti, una jota, y a ver esos bailes. A lo mejor al principio vais un poco aburridos porque esto va a ser una mierda, por así decirlo, va a ser un coñazo, pero qué va, son danzas muy bonitas, muy alegres y que te animan. Cuando estás sentado viendo ese tipo de danza, estás animado porque Sí, se la jalea, sí. claro, y coño, en el flamenco pasa también cuando las chicas empiezan a bailar y empiezan a jalear, el público se anima. Pues en danza española pasa lo mismo. Lo que pasa es que, claro, si tú a la gente la cansas con el flamenco, pues lo tradicional español se va a ver como siempre el flamenco aburrido y punto. Por eso no llega tanto a los jóvenes. Y me he olvidado de lo otro, ¿qué era lo otro? Recordármelo, que es que he empezado a hablar de por qué no llega a la gente y qué era lo otro. No, yo creo que mi pregunta ha sido eso, ¿por qué no llega tanto a la gente o por qué no? O si es, o es por la tradición, preguntaba yo. O sea, si es que a lo mejor tiene ese aire
de tradición, de algo que es tradicional, antiguo, que no es Claro, moderno, ¿no? es que claro, tenemos cierto rechazo hacia lo antiguo, pero es que lo antiguo no tiene por qué estar mal. O sea, lo que has dicho ella, mirar los alemanes y los franceses con sus danzas, el ballet y luego la ópera alemana, eso es importantísimo para ellos y van todos los días a verlo. Y No, aquí, hay festivales de danza que tú puedes ir a ver danza y es gratis, pero nadie va. ¿Por qué? Porque es que yo creo que los tienen cansados de siempre la misma danza, el flamenco. ¿Qué queréis que os diga? A mí el flamenco cantado no me gusta. No me gusta para nada. Tiene que ser, si alguien va a cantar flamenco, tiene que ser de manera muy sutil, que tenga una voz, no se dedique a las voces, como yo digo. Que luego no son voces, pero me explico, ¿no? Ujú. Pero el flamenco bailado, si es así acrobático, ella entiende más de esto, pero si es Algo más acrobático, sí, acrobático, que bailen fuerte, que bailen con ganas, sí me gusta un follón. Y es por haberla conocido a ella, y bueno, y mi hermana que también ha bailado, pero así como hobby. Y yo llevo toda mi vida viendo flamenco y cuando ya he sido ya más mayor y he visto lo que es, pues me ha gustado un follón y es lo que debe entender la gente. Darle una oportunidad, que no es solo... El flamenco y la danza española no son solo lo que nos enseñan en los colegios o en la tele. Hay mucho más y un mundo más. Claro. Si que os parece, leemos un poco el chat, que Sí, porque hay muchas preguntas. lo tenemos un poco abandonado. Voy a ir No. desde el principio. No, esto ya veo. De Bajandata dice crossover. Sí. Tan crossover que somos pareja. También es que es Maite y se ha metido aquí como... Sí, crossover. O sea, hoy es crossover por partida doble. Claro. Y primero ya hemos bueno, ya habéis respondido lo de si se puede vivir de la danza. Aquí Avian dice que... Bueno, antes lo de... ¿Quiénes habían? ¿Néstor? ¿Habían? Ah, vale. Sí. Vale. Bueno, yo digo Avian. Ya, porque tú sabes su nombre, pero yo no tengo ni Aquí, idea. alguien Vale, dice, vale. No te desanimes, seguro que lo consigues. Ah, gracias. Pues También te mandan yo creo que ánimo. hablaremos después de eso, me lo voy a saltar, pero hablaremos de eso, de seguro que lo consigues, lo hablaremos después porque ahí hay miga también. Ah, Porque ha estado a punto de conseguirlo, pero yo creo que lo conseguirá al final, pero tiene que pasar todo esto del COVID al final. Ujú. Sí, ahora hablaremos de eso. Que dicen, mira, aquí dicen un comentario que es una opinión, ¿no? Que dice que necesitas tener una buena condición física, como tú has hablado ya, Naomi, pero que, por ejemplo, dice que, bueno, esto dice, si el objetivo no es pasarlo bien, no veo que sea necesario estar muy curtido, y aquí hablan de que también tienes que estar tiene que ser muy sacrificado como un deporte de élite. Curioso que vuelva a salir la comparación, ¿no? Sí. Con los deportes. Pero es También verdad, lo de parece que es Avian. imposible, no se puede evitar, ¿no? Y después Ainhoa hace dos preguntas, ¿no? La primera es si que por qué la danza no es tan demandada como otro tipo de artes, ¿no? Como por ahí debería ser eso, la música más comercial, ¿no? Y después, que cuáles son las más demandadas. O sea, dentro de esas pocas demandas, ¿cuáles son las que se llevan? Aunque yo creo que más o menos lo habéis respondido, o al menos Adri ha dado a entender lo que opina. Pero, ¿qué opinas? ¿Qué dices tú, Naomi? Bueno, yo primero quería decir lo de... Bueno, primero decir que Rafa Méndez es un crack. Sí, por eso que habría que leer lo de Avian entero. Sí, me encanta, o sea, que me flipa Rafa Méndez, yo qué sé, es mi ídolo. Me ausento un momento, dejo con ella que pueda responder todo ella. Vale. Bueno, pues es un poquillo... Quiero leer un poco lo de saltaba. Avian porque luego, si se escucha en podcast o lo que sea, no se sabe lo que ha dicho. O sea, no se puede leer. Vale. Por eso que dice Néstor Avian que no tengo ni idea del tema, pero tengo un amigo de la infancia, supongo, que empezó bailando breakdance, luego estuvo aprendiendo clásico en el conservatorio. Y al año tuvo suerte y Rafa Méndez se fijó en él, que le comentó además que cuesta mucho ganarse la vida con la danza, pero que como todo, según la opinión de ese chico, pues hay que tener contactos. Claro. Bueno, sí, es muy importante tener contactos porque ellos te van a guiar muchísimo en lo que es la danza y tal, pero eso sí que es muy difícil poder entrar, tienes que tener mucha suerte, como le ha dicho, pero bueno, que ya está. Es que, por suerte o por desgracia, talento hay mucho. Igual que cuando, Sí. cuando cantas también, ¿no? Hay mucha gente que canta muy bien y hay mucha gente que baila muy bien.
Entonces el tener algo que te haga diferente o el tener suerte es indispensable. Sí, exacto. Por más que, aunque tenga una voz de los ángeles, pero si no tienes suerte muchas veces, también hay que moverse, obviamente, porque si no te mueves en este mundo no se puede conseguir mucho, la verdad. Tienes que dar a conocerte y muchas cosas que bueno, que eso van a condicionar que tú puedas seguir adelante, la verdad. No sé si hemos leído lo de Cala Secreta, que dice, ¿hay actitudes individuales que te capacitan para la danza? Actitudes individuales, como por ejemplo tener ganas de salir, o sea, de salir a Otros países, cogerlo por todo, ejemplo, ¿no? claro. O sea, tener actitudes de ganador, por así decirlo. Ujú. Una Porque si no persona. las tienes... Sí, perdón. Sí, sigue. No, que sí, por ejemplo, ¿tú crees que que de hecho esto podría, a lo mejor lo tratamos en otro directo, pero una persona que sea más introvertida que extrovertida, ¿le costaría más? O sea, ¿tienes que ser abierto en ese sentido o no tener mucha timidez a la hora de hacer esto? ¿O tú crees que es secundario? No sé, depende. O sea, no Es que hay sé, es que gente yo... que, por ejemplo, es muy introvertida, pero sin embargo en el escenario cambia por completo. Y son personas que se atreven a cualquier cosa y... Entonces depende mucho, porque eso lo dicen mucho, ¿no? Que el escenario cambia a las personas y es verdad. Y Ah, además, pero hay que tener el valor de subirse. obviamente, pero no Claro, creas, claro. hay gente que le da mucho miedo pedir una, yo qué sé, una caña en un bar y subirse a un escenario y están en su casa, la verdad. Y es así. Sí, Pero sí, también entiendo que puede pasar al exactamente. contrario, obviamente. Sí, exactamente. Hombre, al contrario, suele ser muy arrogante, por así decirlo. No son tan humildes, para mi parecer, ¿vale? No sé, a la hora de, a lo mejor de salir y ser como que lo quiere todo él, ¿no? El hecho de no ser humilde Ujú. con los demás, no sé. Entiendo. A lo mejor puede cambiar, ¿sabes? Pero no suele ser así. O sea, yo he conocido más gente que es tímida y después llegar al escenario y ser el puto amo, por así decirlo. Que O al sea, contrario, ¿no? tener o sea, ser muy humilde con los demás y Ujú. ser muy o sea, y ser tímido porque yo he conocido a gente, como he dicho, y eso de entrar y comerse, o sea, de salir al escenario y comerse todo lo que hay delante, Ujú. básicamente. Claro, que la confianza supongo que jugará un papel clave, ¿no? Porque a lo mejor Claro, tú claro, puedes ser muy tímido, pero si sabes que lo que haces lo haces bien. exacto. Con eso creo que respondemos a lo de Cala Secreta, ¿no? Después ya hemos mencionado Sí. a Néstor Avián. Y Sí, ya, que pues, también, Ainhoa. perdona, Ah, dice perdón. que si quieres llegar, o sea, Néstor Sí. Avián dice, si quieres llegar lejos, no obstante, si tu objetivo es pasarlo bien, no veo necesario estar muy curtido. Es verdad, también. Pero bueno, decirte que un importante calentamiento antes de empezar a bailar, por así decirlo, no te lo tiene que quitar nadie. Porque yo he visto profesoras que directamente se meten a zapatear o hacer cualquier otro movimiento que a lo mejor requiere un poco de entrenamiento, no de estar curtido, pero sí que un entrenamiento para poder calentar esos músculos. Si entras de lleno puedes llegar a lesionarte, tener, bueno, eso, lesionarte y que te duelan las articulaciones incluso. Ujú. Y te pregunto que cuál es el baile que más te gusta. El tipo de baile. El tipo de baile que más me gusta, oh, qué difícil. Es que me gusta, no sé, me gusta mucho todo tipo de baile, la No, verdad. pues, nos hace un top. No elijas uno. Nos dice, este es el primero, este es Te el hago un segundo. top, Exacto. pues te hago un top. Pues yo elegiría el flamenco porque da mucha garra, mucha pasión. Me encanta el flamenco también.
Y también, pues eso, lo que he dicho, que me encanta la danza española, sobre todo la escuela bolera, porque es muy, muy elegante, a la vez que puedes conseguir muchos movimientos y es muy sutil. Además que el acompañamiento de la danza, o sea, de la escuela bolera es las castañuelas, claro. Yo ¿Tú creo qué que está opinas? contestado, ¿no? Sí, está contestado. Vale. Te quería preguntar qué opinas tú de la danza contemporánea, de la que pretende, bueno, el autor la crea para expresar ya sentimientos más complejos, ¿no? O sensaciones o emociones. ¿Tú qué opinas de ese tipo de danza? Porque yo he escuchado mucha gente que dice que va a verlo y que no entiende qué está viendo y que al final como que le resulta muy pesado porque ese tipo de Ujú. danza no lo entiende, ¿no? Porque al final, no sé, si estás pretendiendo expresar, no sé, la tristeza, si tú llegas a priori y no sabes lo que pretende expresar el autor, no sabes muy bien lo que está haciendo. Ujú. Sí, es verdad que muchas veces depende de qué artista o qué profesor quiera transmitir, o sea, o depende de qué técnica también, porque hay muchas formas de bailar la danza contemporánea, porque puede ser por suelo, hay gente que lo hace más por el aire, entonces, pues puede tener, como te digo, depende de cada artista, lo puede expresar de cualquier manera y a lo mejor el espectador puede verlo o tiene que llevar una guía. Yo, por Claro. ejemplo, esto es como los cuadros abstractos que a lo mejor necesitan una guía porque no entienden lo que ves. Que a lo mejor te dice el sol saliendo y tú dices el sol saliendo no sé por dónde. Pero bueno, Ya estoy aquí. pero a lo mejor te lo explica el artista que quería poner tal cosa o lo que sea. Pues lo mismo con la danza contemporánea. Hay veces que sí es verdad que necesitas ver lo que quiere decir, leer sobre todo lo que quiere decir ese artista con la danza contemporánea y a veces no. Eso muchas veces depende del artista, depende de cómo lo haga y todas esas cosas. Es que, por ejemplo, yo pienso que ese tipo de danza, la danza contemporánea, es Mm, muy difícil que se extienda que se haga popular, ¿no? Como puede ser el flamenco, que en su momento lo sería más y ahora menos, pero sin embargo es fácil de entender lo que está pasando, ¿no? Pero sin embargo, si ya se convierte en un placer intelectual, por así decirlo, ¿no? En algo tan de nicho, como que hace mucho más difícil que la danza llegue al pueblo. O sea, que llegue a ser un espectáculo popular, ¿no? Por así decirlo, como puede ser un concierto de cualquier cantante, pues un espectáculo eh, de danza contemporánea. Ahí es donde yo, en este tipo de... Bueno, porque se está dando más hoy en día también, ¿no? Con la aparición y con lo que se pretende un poco, incluso mezclar el teatro con la danza, por así decirlo, ¿no? Porque ya pretende sí. expresar cosas más complejas. Pero yo creo que tiene cosas que mejorar, desde luego, para que llegue a más público. No sé si, como tú dices, la Sí, guía bueno, o además, o a lo mejor que previamente que salgan el autor o quien sea a explicarlo, o a lo mejor un pequeño folleto o lo que sea. No sé exactamente cómo funciona, pero sí sé que mucha gente quiere probarlo y al final se echa para atrás porque no entiende lo que ve. Yo, bueno, con relacionado con lo que dice Tomás, yo lo que quería preguntar, aunque sea para después, es si o sea, por ejemplo, el flamenco, o las danzas que se incluyen dentro de la danza española, buscan transmitir un mensaje o simplemente es estética. Y no sé si me expreso o se me entiende bien, porque si estamos diciendo que la contemporánea se hace complicada porque transmite unas emociones X que parecen más complicadas o más complejas, es que el flamenco no las transmite de forma indirecta, te quiere contar algo, pero no busca hacerte sentir la tristeza o algo así, por usar el ejemplo que ha usado Tomás. Es que, por ejemplo, mira, un ejemplo de danza contemporánea, ¿vale? Eh, mm, es de
¿cómo se llama la artista? A ver que no me equivoque. De Isabel Vázquez, una artista muy reconocida, ¿no? Que ya está jubilada. Y tiene una obra muy, muy famosa que la ha presentado incluso en Dubái, ¿no? Y creo que ahora incluso la presenta en Madrid el 29, creo. Y se llama La maldición de los hombres, ¿no? De los hombres Marlboro, perdón, Marlboro. Y básicamente habla del comportamiento machista que ha tenido el hombre a lo largo del tiempo, ¿no? Y cómo los hombres que bailan pues son gays o son muy femeninos o no deberías bailar porque esto no te va a llevar a ningún sitio, no tienes futuro en ninguno. Y todo eso lo pretende expresar únicamente mediante el baile. O sea, no hay ningún tipo de diálogo, ni de texto, ni de... ¿Sabes? No hay ningún tipo de contexto más allá de lo que tú sabes y de lo que ves. A eso me refiero con danza contemporánea. Ya es mucho más elaborado. Es prácticamente un teatro, pero bailado. Vaya, Sí, pero sí. Sí, yo lo único que quería decir es si, o sea, preguntar si esta danza española, si el flamenco, por ejemplo, busca también transmitir algo en ese sentido. Porque, bueno, aquí Ujú. tú estás hablando de que quieres representar una historia. Yo entendía, yo creía que te referías a emociones. Es que la danza contemporánea es muy compleja y va de... O sea, lo abarca todo. Es prácticamente pretende ser tan compleja como el teatro, pero obviamente Pero bueno, no, es que no es el tan teatro es sencillo de una entender. historia. Bueno, que te estamos hablando nosotros dos, a ver qué diga ellos, es que está Sí, aquí. sí. Claro, pero es para que te Estamos aclare, deseando para que lo tengas responder. tú No, claro. Por estamos eso te No, lo claro, decía. claro. escuchando. Sí, di, Estamos escuchando a ver debate. di tú primero, di. Vale, pues mira, bueno, es verdad que la danza contemporánea abarca mucho lo que es el teatro, pero el flamenco también ha abarcado el teatro, porque ahí está cuando hacemos la vida, por ejemplo, de García Lorca, cuando va a Nueva York y cuenta todos sus poemas, y todo eso, al final y al cabo, es teatro. Sí, Entiendo. ahí cuando va a un espectáculo de flamenco que no sea que hubiese bailado una bulería, por así decirlo, pues te puedes encontrar obras de teatro sin diálogo que son bailados en flamenco y entiendes perfectamente lo que está pasando. No es como lo que decís vosotros de la danza contemporánea, que es algo más intelectual y aparta de lo que es el público, sino que el flamenco se entiende más lo que están queriendo decir los bailadores a la hora de hacer esos pasos. Me explico, ¿no? Es que he estado un poquillo fuera y a lo mejor no me he enterado bien de la conversación, pero creo que la referíais a eso, ¿no? Que la danza contemporánea es más intelectual y las danzas anteriores son más estéticas, eso, ¿no? Yo he preguntado si se centraban en eso, quizás más en la estética que transmitir un mensaje, que parece que es lo que ha adoptado, ¿no? La danza contemporánea, ¿no? Como que una se centra más, o al menos ella ha decidido que quiere eso, transmitir algo, un mensaje, Claro. y que tengas que incluso interpretar al autor y demás. Mientras que no sé si es, que de hecho desde el conocimiento, yo no lo sé. Yo pregunto, ¿es así también en el flamenco o no, o se No, centran en otras cosas? es que es tan global, o sea, puedes meter tantas cosas dentro Claro. de lo que es la danza, ya que tú tienes una técnica, o sea, tú sabes meter tus pasos donde hay que meterlo, te sabes el compás y todo eso, ya puedes hacer con todo, con la música, con todo, puedes hacer lo que quieras, básicamente. O sea que... Gracias, no te a joder. ver si yo me acuerdo. Esta baile flamenco que bailaba en la academia, tú, Naomi, que era una especie de teatro en la que dos novios o dos hombres se acuchillaban entre ellos, ¿cuál era? La boda de sangre. La boda de sangre. Yo, de verdad, puedes buscar bodas de sangre en YouTube y te lo pasas por el ese que lo vea la gente. Ahí vais a ver lo que es flamenco, es flamenco, pero en realidad un teatro en el que sin diálogo y a partir de los pasos y de los gestos te están diciendo te está contando una historia. Entonces vais a ver cómo el flamenco pues no es solo estética, no es simplemente se baila, quiere transmitir algo. Como en todo el arte, ¿sabéis? Yo creo que la danza española, yo he visto danza contemporánea
Yo he visto danza contemporánea y creo que le pasa igual que a los cuadros abstractos. Es mucho más abstracta la danza contemporánea que lo que es el flamenco. Es que dura. Bueno, que vean un poco lo que es, que salten a un minuto. Vale, Vais a ver. en 2 minutillos, en verdad. Son 2 minutillos. Ujú. Bueno, pues por lo menos ya lo tienen en el chat. Bueno, estas son las bodas de sangre, porque en verdad engloba como una película. Sí. Porque Claro, sí, la por boda. Antonio Gades. Sí, la sí, verdad. es una película. ¿Quién es el director? ¿Antonio Gada es el director? Antonio Gades. Vale, Lo he pues dicho. Antonio Gada es el director y en cierto momento de la película se ponen a bailar flamenco y esa escena entera baila con flamenco sin diálogo ni nada. Vedlo, es lo que podáis y ya seguimos con el directo. Nada, que lo vean ahora o luego. Nosotros Sí. Claro, cuando sea. podemos ir siguiendo, no os preocupéis. Claro, y entonces es que en verdad ahora mismo lo que han hecho también con la danza contemporánea es que la están acogiendo en muchos sitios. O sea, no solamente en flamenco se baila flamenco puro y duro, también lo han mezclado mucho ahora mismo, actualmente lo han mezclado con contemporáneo. Entonces se puede ver perfectamente a lo mejor una pieza de flamenco y ves contemporáneo fusionado. Entiendo. Yo te quería preguntar algo sobre eso, de hecho. Sí. Que si... Que de hecho eso incluso... Aunque aquí estoy un poco perdido, ¿no? Pero a mí me da igual equivocarme, así que... lo que quería preguntar es si existen ciertas reticencias, ¿no? Por así decirlo, de modernizar, por así decirlo, el flamenco, ¿no? Como adaptarlo a un ambiente más... Porque, por ejemplo, si no me equivoco, con Rosalía se decía que hizo algo así, ¿no? En algún sentido, y fue muy criticada, de hecho, por algunas personas por eso mismo. Entonces yo no sé si se ve con buenos ojos porque, por ejemplo, Rosalía se podría decir que llevó eso, aunque a lo mejor no en la expresión más pura de lo que es el flamenco, pero sí parece que lo trasladó y gente que nunca lo había escuchado empezó a escucharlo, ¿no? Porque se escuchaba ya en radios y aunque no era, como digo, en su forma más originaria, ¿no? Sin embargo, vosotros veríais eso como algo bueno, algo que da a conocer el flamenco o algo que lo desvirtúa, y al contrario, algo que lo que hace es que la gente no llegue a conocer lo que es verdad. Esa... Pues a ver, yo opino que como gustos, colores, quiero decir, habrá gente que le guste que todo se fusione o habrá gente que quiera flamenco puro y duro o rock duro o vamos, Sí. que hay de todo, ¿no? Que se puede valorar todo. Es verdad que nunca se puede perder algo puro. Si tú vas a mezclar algo, siempre va a estar lo puro apartado a la mezcla. O sea, tú vas a mezclar y haces algo diferente, pero lo puro está siempre, no puede perderse. Claro, Lo sí. esencial. Yo preguntaba por vuestra opinión, más que nada, en plan, sí. Yo creo Porque, por ejemplo, que fíjate que depende mucho de los sentimientos que despierte, ¿no? Porque todas las críticas que se ha llevado, por ejemplo, Rosalía, se convirtieron en alabanzas cuando fue Pitingo, por ejemplo. O sea, yo es que no lo tenía que se vio mal en uno, o sea, lo que se vio bien en uno, se ve muy mal en la otra, pero porque se consideró. Porque Rosalía ha llegado a ser un hito mundial, ¿no? Al final. Y tanta comercialización se ha acabado viendo mal. Que yo no sé por qué, porque al final Pitingo lo que pretendía al fin y al cabo era lo mismo, ¿no? Mezclar el pop con el flamenco y conseguir algo nuevo que se pudiera vender. Porque el flamenco, por desgracia, no se vende. Entonces, yo no creo que sea tan malo, realmente, la verdad. Porque Claro, pero ahí está. o si se ve tan malo, que si se ve tan malo, no solamente lo uno y lo otro, ¿no? Porque al final han hecho lo mismo. Bueno, pues yo voy a poner un ejemplo para que veáis que eso que hace Rosalía no es nuevo. Es verdad que Rosalía hay que reconocerle su labor porque ha llevado el flamenco por todo el mundo. O sea, el flamenco ha llegado ya hasta Sudamérica y ya todo el mundo escucha flamenco, ¿no?
Incluso en Estados Unidos escuchan flamenco por Rosalía, pero es que no es la primera vez que solamente por pasa. Rosalía. No solamente por Rosalía es lo que voy a decir. No, pero que quiero decir que en otras partes no se ha escuchado flamenco por Rosalía. Claro, ahí voy. Claro. ¿Conocéis la palabra o el término flamenco fusión? Si lo conocéis, ¿no? ¿O no? Me suena. A ver, la historia es de cuando Paco de Lucía, Enrique Morente y todo eso eran muy jóvenes. Se fueron a Estados Unidos y pues empezaron a tocar flamenco con guitarra eléctrica, con algunos rockeros. Y de ahí sale un disco que se llama Omega, que invita a toda la gente a que lo escuche, que es una pasada de disco, que es flamenco juntado con rock and roll. Eso llevó el flamenco a ultramar. En un momento en que en el flamenco ya solo casi se escuchaba solo en España, lo llevó a ultramar. Claro, después viene Pitingue, claro, y viene Rosalía. ¿Por qué Rosalía ha sido un boom? Porque ha juntado flamenco con el reggaetón. En el momento en el que, claro, ahora que lo habéis dicho me he acordado de que Paco de Lucía tocaba con Santana y todo. Santana es un guitarrista, un rockero muy famoso, vaya, no sé si lo conoceréis o habéis escuchado algo de él, pero además el sonido de su guitarra es muy característico. Yo la verdad no sé, pero a lo que voy es que Lagartija Nick. Sí. Lagartija Nick, Sí. porque es de aquí de Sí, Granada. Lagartija Nick, que es de Granada, también fue a Estados Unidos a llevar a cabo ese proyecto. Y manda el vídeo ahora a que lo escuchen. Lo que ha hecho Rosalía no es la primera vez que pasa. El boom de Rosalía es porque lo ha juntado con el reggaetón. ¿Y qué pasa con el reggaetón? Que las nuevas generaciones es lo que más escuchan. Claro, hay que agradecerle su labor a Rosalía porque ha movido el flamenco por las generaciones más jóvenes, pero no es algo nuevo. Sí. Tampoco. A ver, que si alguien la critica será por el reggaetón, la critican por el reggaetón. No, pero sí. Pero no es algo nuevo tampoco y yo creo que está bien que llegue a las nuevas generaciones, sea de la forma que sea, porque al fin y al cabo es una danza que hay que mantener, porque imaginaros que se perdiera. Yo como historiador del arte, cuando se pierde patrimonio me pongo de los nervios. Es que al final, cuando algo no funciona por un motivo o por otro, hay que hacer cambios. Ya sea de un tipo o de otros, pero para llegar a la gente que no se consigue llegar, pues de alguna forma hay que cambiar algo. Y si quieres que cambien las instituciones, funciona mucho mejor. Claro, pero es que al final muchos de los cambios que se piden son institucionales, ¿no? Que las administraciones creen más eventos culturales relacionados con el flamenco, que en la educación primaria se dé más acerca de la danza, por ejemplo, ¿no? En música, por ejemplo, en esta asignatura, que apenas se toca la danza. Que me parecen muy bien, pero ya son peticiones que no dependen de ti, pero tú puedes, sin embargo, promoverlos de otra manera. Y lo que ha hecho Rosalía, o lo que hizo Pitingo, o lo que hizo Paco de Lucía en su momento, pues me parece genial. Porque al final son personas que se movieron muchísimo. De hecho, Santana dijo que de Paco de Lucía que para él era un auténtico genio al nivel de Einstein, por ejemplo. Claro, es que si es que al final es lo que yo he dicho antes, si el Estado es el que mueve esas cosas, el que hace que se revaloricen esas cosas, tiende a ser pesado y a cansar a la gente, porque no promueve en ese sentido ningún cambio. Me explico, ¿no? Yo tengo que decir que yo no estoy de acuerdo con vosotros. Vale. A ver, yo no estoy de acuerdo porque considero que es verdad que el cambio puede hacer que algo sea más atractivo, pero ese algo no es lo originario, ¿entiendes? O sea, si yo cojo y hago que que yo qué sé, imagínate. Pues imagínate que yo quiero hacer el monociclo famoso y para eso le añado otra rueda y le pongo un manillar y de repente he creado la bici. Pues la bici será famosa, pero la bici no es un monociclo. Claro, por mucho que vaya sobre ruedas, ¿no? O que la base sea la misma. Claro, pero de Rosalía se sabe el origen, por ejemplo. Pero no es por el origen. Lo que gusta de Rosalía es lo que hace Rosalía. Pero no es que de repente por gustarte Rosalía te vaya a gustar el flamenco. Habrá gente que opine que el flamenco debe ser valorado por sí mismo. No por... No sé si me explico. Sí, sí, te explico, sí. Como que... Y entonces entiendo que haya esa demanda a las instituciones, porque es decir, esto debe estar más en la vida, más presente, para que atraiga esto. No buscar cambiarlo. Es que claro, sería como decir que si el público decide que esto no está bien,
como que no gusta porque no lo ven, debemos modificarnos nosotros para que guste. Pero ya no tendría ningún sentido porque no nos están viendo por lo que nosotros somos, nos están viendo por cómo hemos cambiado. Entonces, Ya, bueno, tengo que decir que estudiando producción, que estoy estudiando, ajá, es verdad que cuando a un público no le gusta algo, condiciona mucho lo que tú tienes que hacer. Es verdad que cuando decimos que por qué no llega a ser tan demandado, porque así al público no quiere verlo, pues por más que lo enseñen no va a llegar, ¿no? En plan, si el público no quiere eso, pues habrá que buscar otra forma de buscar cómo le va a llegar a ese tipo de gente. Aunque pero- sea un ancho, claro. pero aún así no creéis que eso no... O sea, estoy de acuerdo porque o sea, no creo que por vendérselo y ponérselo, o sea, no, pues imagínate poner la tele y que te estén hablando de flamenco, sales a la calle y encuentras carteles de flamenco y te vas al cine y el primer anuncio que sale es de flamenco. Entiendo que eso a lo mejor no serviría porque al contrario causaría eso hastío, ¿no? De no quiero saber nada de esto. Claro. Pero por otro lado, ¿no creéis que si se cambian las cosas en función de lo que el público quiere, entre comillas, ¿no? Al final desaparecerían esas cosas dando lugar a otras. Quiero decir, tú has hablado antes de, imagínate que si se perdiese eso, es que yo creo que una vía para que se pierda es hacer lo que el público quiere que se haga, por así decirlo, no sé si me entiendes. Claro, sí. Claro, por eso hay que decir que la danza española, como el conjunto de danza, se está perdiendo. Y eso es lo que es también muy duro, ¿no? En plan, la gente no va a verlo, tampoco es verdad que lo que son las compañías no le dan tanta voz a esa danza, entonces cuesta que llegue, ¿no? Es muy difícil. Además, si la sociedad está en que el reggaetón es lo mejor del mundo, por así decirlo, pues no sé cómo hacer que llegue cualquier otra cosa, ¿no? Va a haber que bailar reggaetón al final. Es que parece que sí, ¿no? Que al final se impondrán ciertas... que es lo... Bueno, esto es muy catastrofista, ¿no? Pero podría decirse que llegará un punto en el que este tipo de baile es el que predomina, pero no predomina aquí en España, sino predomina a nivel global. Este tipo de cine, este tipo de música, claro. Y lo que podríamos decir como las zonas, o sea, lo tradicional de cada lugar, parece que cada vez sí se está como perdiendo. Yo en un mundo gobernado por el reggaetón no quiero vivir, ¿eh? Yo tampoco. No, pero es que ya, claro, cuando algo se globaliza hasta ese punto, yo creo que sí, al final se acaba dibujando, se acaba borrando un poco la esencia de lo que era, va cambiando. Eso de los cambios de tradiciones y todo eso es algo a lo que estamos acostumbrados. Sí, un cambio de paradigma, quizás. Estamos acostumbrados a ver que aparece una tradición y va cambiando hasta ser una cosa que nos llega hasta hoy en día, porque el flamenco tampoco ha sido lo mismo todos los años desde su aparición. De hecho, el flamenco, como conjunto de danza, al igual que la danza española, ha ido cambiando a lo largo de años. Primero era el fandango, luego eran otras danzas del Renacimiento y el Barroco, después del neoclasicismo, se han ido añadiendo, se han ido quitando. Entonces todo eso cambia. Es verdad que hay que mantener un poco la esencia de lo que no ha llegado hasta ahora, que tenemos un poco más de conciencia patrimonial, que eso no sé si sabrá la gente lo que es, pero bueno, hay que mantenerlo un poco, pero el cambio no se puede parar. O sea, que algo cambie no se puede parar, jamás, porque estás yendo en contra de lo que es el orden natural de esas cosas, de nosotros mismos. No somos inamovibles, somos dinámicos, cambiamos continuamente y nuestras tradiciones cambian con nosotros. Entonces, ¿el flamenco va a cambiar? Seguramente cambiará y será irreconocible dentro de 300 años, pero yo creo que la esencia esa se va a mantener porque ya tenemos esa conciencia patrimonial. ¿Me explico, no? Entonces, tampoco hay que ponerse triste porque vaya a cambiar, simplemente tener la conciencia de decir, venga, esto
lo vamos a mantener para que quede en la historia que en cierto momento el flamenco que conocemos ahora en 2130 era así en 1850, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, yo mal no lo veo, pero sí es verdad que a nosotros, como vamos a vivir solo un intervalo de esa historia, pues nos es un poco triste que haya un cambio tan brusco, porque siempre queremos que se mantenga y es casi imposible. Claro, es que justo eso iba a decir, que el cambio parece que es generacional, ¿no? Con el paso de las generaciones, pues una generación crecerá con una cosa y la siguiente con una Claro. cosa un poquito distinta, pero que te toque vivir a ti el Cambio cambio jode es un como poco, lo que choca, ¿no? En plan, es lo que hace co- lo poco esto comprendo. era... El cambio Es- genera ansiedad al fin y al cabo, y eso ya el psicólogo que no está aquí yo creo que lo puede confirmar. El cambio genera ansiedad, entonces, aunque sea mínima, a ti que te cambien Dragon Ball Z te va a joder. Pues lo mismo con el flamenco y lo mismo con el lenguaje, te va a joder, pero estamos en época de cambio, es lo que hay. Y no quiero, a ver, no quiero ser tampoco agresivo contigo, pero es que es lo que hay, es que yo estoy acostumbrado a ver. es lo que hay. Es que, a no ser que cambie por imposición, si cambia por imposición ya eso es otra cosa. Claro, pero entonces consideráis que aquellos que consideran que sienten eso, que es una desvirtuar ese cambio, ¿eso están siendo poco realistas o simplemente van a quedar apartados, ¿no? Porque no pueden evitarlo, tú lo has dicho, al fin y al cabo eso pasará y lo único que están haciendo es evitar subirse, como por así decirlo, al carro, ¿no? Y Claro, seguir a ver. existiendo. Pueden evitar subirse al carro, pero luego ese carro va a seguir andando. No, Ellos claro, se eso es van a lo que quedar- digo. Y el carro, que tampoco quiero decir yo que sean aquí las peores personas, en verdad no lo son, pero es un poco como un perro atado a un carro. No te opongas, ve con el carro porque es que el carro no va a dejar de andar. Eso es un dicho filosófico no me acuerdo de quién era, pero es que es así. Ese carro, el carro de la historia y el cambio de las tradiciones no va a cambiar. Pero No va a parar de andar. ¿Por qué oponerte si te vas a estar comiendo el suelo mientras te estás oponiendo? yo voy a hacer ahora una cosa porque creo que viene o sea, viene muy bien al caso, ¿no? Y es que tú has dicho que es inevitable el cambio, ¿no? Que, por ejemplo, y a ver qué opina también Naomi de esto, que el flamenco ahora es de una manera, antes fue de otra y posteriormente no. Probablemente sea de otra, y al igual con muchas danzas, ¿no? Pero vosotros... o sea, quería mencionar una paradoja que de hecho se ha hecho muy, muy famosa últimamente, ¿no? Que es la de... que seguro que conocéis, que es la del barco de Teseo, ¿no? Y que dicen que un barco al que se le van pudriendo distintas tablas y las van sustituyendo y al cabo de un tiempo se han sustituido todas, ¿no? Y se preguntan si sería el mismo barco. Entonces yo podría decir que lo de hoy en día es flamenco si no tiene nada que ver con lo que fue, y lo que posteriormente será también será muy distinto a lo que tenemos hoy, también será flamenco. O sea, había algo que en principio sí era flamenco, ¿no? Pero a día de hoy es irreconocible de lo que fue y probablemente lo que no podremos reconocerlo hoy en día. ¿Tiene sentido hablar de tradición española si la tradición ha cambiado de tal manera? O sea, ¿qué es nuestro si realmente nosotros lo vamos variando? Y lo que... O sea, no sé si me explico. Habría algo que sí pertenecía, como que era de la cultura y que nació aquí y era la forma originaria. Pero eso ha cambiado tanto que yo ya no sabría decir si cumpliría, entre comillas, los términos para decir que es tradición. A lo mejor lo que tenemos actualmente sí, ¿no? Pero ¿y si los cambios ahora vienen influenciados por la globalización? ¿Un elemento tradicional globalizado es tradicional? A ver, es Bueno, como a ver, decir que yo- si lo de Pitingo, por ejemplo, es flamenco, ¿no? O si lo de Rosalía es flamenco. A ver, No quería decir tanto. En plan, pretendía hablar de la evolución de que tendría el sea, que flamenco a si raíz yo- de los cambios que se imponen. claro que si poco a poco va cambiando el flamenco y al final, bueno, no lo sé, es que tampoco se ha dado como para ponerlo en contexto.
No, creo que pero es pues, por poner el supuesto de ahora imagínate que se quiere hacer que sea más popular, que se adapte mejor a las generaciones jóvenes y lo modifican de tal forma para que eso venda más. Pero podríamos decir que, y al final eso acaba siendo el flamenco, pero podríamos decir que eso es el flamenco de verdad, o sea, eso es tradición nuestra o ha sido una adaptación que se ha hecho para que eso tenga más repercusión. No sé, la verdad. Claro, yo planteo la duda, que me respondan ellos que son el historiador de arte y la bailarina. Vale, primero yo, primero Sí, tú. pero tú. A ver, yo creo que lo que pasa es que ahora es que esto es una cosa que hay gente que la gente que no ha estudiado algo que tiene que ver con la historia le cuesta entender. Pero Entiendo. es que 200 años dentro de la historia son muy poco tiempo. 200 años a vosotros pueden parecer lo más grande, pero no, es muy poco tiempo. Entonces, desde 200 años para acá, el flamenco como conjunto de danza se ha nombrado así. O sea, esto es un conjunto de danza, se llama flamenco. De 200 años para acá es muy poco tiempo. Poco tiempo. Y en ese tiempo nosotros vamos evolucionando. Entonces, antes flamenco no se reconocía como flamenco, tengo entendido por el libro que he leído. No se reconocía como flamenco. Había un conjunto de danzas que al final, en el siglo XIX, empezaron a llamarse flamenco. Pero claro, dentro de 200 años, ese flamenco se va a llamar de otra forma y será otra cosa. Pero seguirá siendo tradición española porque es algo propio nuestro. O sea, la gente tiene una idea de la tradición que es muy, muy inmutable, pero es que la tradición cambia porque nosotros cambiamos. Grupos que todavía mantienen ese flamenco puro. Es que ya han pasado 200 años y se sigue haciendo, ¿sabes? Y a la gente le gusta. Claro, yo no estoy en contra ¿Sabes de qué eso te quiero también. decir? Y eso es bueno también. Porque es un documento histórico. Eso te sirve para saber cómo era el flamenco hace 500 años. Bueno, 400. Sí, que hace 500 años. Te sirve para saber eso. Bueno, el Sí. caso es el ejemplo de Los gitanos del de- Sacromonte, sí, claro. Los gitanos del Sacromonte, hay algunos que mantienen ese flamenco antiguo. Y nosotros lo hemos hecho evolucionar, lo hemos juntado con el ballet, lo hemos juntado con danza española y lo hemos hecho evolucionar. Pero eso es lo que digo. A ver, evolucionar. En su época lo que hicieron es que, por ejemplo, la escuela bolera por así decirlo, se juntó, ¿no? Esas personas que bailaban escuela bolera, ¿no? Sí. Bueno, danza bolera más Sí, bien, danza porque bolera. la escuela bolera se inició más tarde. Y la danza bolera le enseñó a lo que es el flamenco puro, por así decirlo, que no había escuela, le enseñó la elegancia, el poder llevar unas castañuelas, algo diferente. Entonces ahí ya va iniciando cosas ¿no? diferentes de estilo que pueden llevar el flamenco, no solamente zapateo y pura fuerza, por así decirlo. Yo veo bien también que la gente que se opone a ese cambio se junten en grupos que mantienen esa esencia y lo pasen de generación en generación. A lo mejor ese flamenco es el que menos se ve, pero se mantiene, eso es lo bueno, porque luego los estudiosos van a poder acercarse a ese flamenco o a esa danza y decir, pues así era, pues me sirve para escribir, hacer este estudio de danza en la historia o directamente un estudio de historia que en cierto capítulo trate la cultura de ese momento. Bueno, decirte que la danza española, bueno, el flamenco está dentro de la danza española, porque la danza española tiene otros estilos, porque claro, sí. no lo hemos mencionado, pero tiene los estilos, por ejemplo, bueno, tiene 4. Tiene el folclore, la escuela bolera, la danza estilizada y el flamenco. O sea que la danza estilizada es como un conjunto de palillo y zapato, o sea, zapato de flamenco. Entonces yo creo que ahí es cuando la evolución, ¿no? De lo que estábamos hablando. Sí, la danza estilizada es como juntar los boleros con el flamenco, ¿no? Claro, vale. Tener Vale, entonces estábamos hablando más. El flamenco es un conjunto de danzas dentro de la danza española, para que nos entendamos. Entonces, pues
pues lo que digo, que está bien que se mantenga, pero hay que dejarlo evolucionar también, que aparezcan nuevas manifestaciones. Claro, a lo mejor no llega a, o sea, no deja de ser flamenco, no deja de llamarse flamenco, sino a lo mejor ya es flamenco, pero dentro de la danza española, ¿no? Claro, De lo sí. que es ese O se grupo. convierte en un quinto grupo de danzas, quién sabe. Es que Sí, también. no se puede hacer tampoco historia ficción, como decíamos en la carrera. Pero ¿no? flamenco a lo mejor se sigue llamando. Claro, sí, ¿Sabes sí. lo que te quiero decir? No sé, es lo que digo, no se puede saber lo que va a pasar dentro de unos años, pero a lo mejor por un poco de presuponer y ver lo que está pasando, pues sí se puede decir más o menos qué podría pasar. Entonces hay que aceptar un poco que el flamenco va a seguir evolucionando y cambiando, vaya. Y como todo en general, todo va a seguir cambiando y evolucionando. Es que hasta lo más purista va a cambiar. Y También, para terminar con esto, ¿creéis que será el cambio propio nuestro, en plan, o nos afectará, que yo creo que va por ahí los tiros, personalmente, eso, la globalización? Porque yo entendería que si el cambio se da dentro de España por influencia únicamente, por así decirlo, dentro de avances en nuestra cultura o cambios de paradigma o de ideas, ¿no? De que es que antes esto tradicionalmente se hacía así, pero es que nos gusta ahora hacerlo así, pues guay, ¿no? Pero si nos vemos influenciados por lo externo, el cambio no sería más, ¿cómo diría?, menos natural. Y ya con esto, si queréis, terminamos esta parte. Yo es que creo que ese cambio externo es que ha pasado siempre, porque también he estado leyendo el ejemplo y yo no sé si Naomi sabrá de esto. El choti es madrileño, no tiene origen madrileño. El choti madrileño viene de Scottish, que es escocés, un baile escocés. Y no se origina en Madrid. Entonces ese cambio externo siempre ha ido pasando. O sea, así que no, yo no creo que sea antinatural, creo que es lo más natural, porque al final puede que los países tengan fronteras, pero lo que es el humano, como todos somos iguales, en ese sentido las culturas sí que no tienen fronteras y se van influyendo la una a la otra. Sí o sí, vamos. Eso es totalmente cierto. ¿Qué ibas a decir tú, Tomás? Que creo que Nada, que quería preguntar simplemente que cómo ha afectado el flamenco o sea, cómo ha afectado el coronavirus al flamenco y si tú prevés más o menos que se pueda recuperar pronto o si va a tener problemas mayores, porque en abril, por ejemplo, vi una noticia que decía que el 95% de los tablaos flamencos seguían cerrados y que más del 85% de los ingresos, además de todas las academias de baile en general, pues derivan de estilos de danza que son, o sea, que son de pareja, que requieren contacto físico. Entonces no sé cómo lo ves tú, cómo ha afectado un poco el coronavirus y cómo lo ves tú en el futuro, más o menos, si se va a recuperar o no. Ya estaba medio afectado, la verdad, antes del coronavirus, porque era muy complicado. Bueno, y aquí en España que no se valora tanto pues lo que tenemos, ¿no? En plan, no se valora mucho lo que es la danza. Entonces, ya el hecho de que ha llegado el coronavirus, eso nos ha destrozado, pero a muchísimo. No a unos pocos, sino muchísima gente le ha destrozado. Y sí. Y ya no es que sigan cerrados algunos tablados, es que se han cerrado para siempre. Por ahora, para siempre, a no ser que alguien después del coronavirus lo compre y lo reforme o algo, pero vamos, que por ahora no le veo bien futuro. No le veo un buen futuro, la verdad. A no ser que, pues eso, como he dicho antes, que alguien lo compre y le dé vida o algo, no sé. Es que... O nos reunimos la gente artista o algo. Es que un poco lo que estoy leyendo en general, ¿no? Como cuando hicimos un directo sobre
sobre el toreo, ¿no? Que estaban diciendo todas las ganaderías lo mismo, ¿no? Que por culpa del coronavirus va a desaparecer el toreo, ¿no? Y ahora con el flamenco estoy viendo lo mismo, que por culpa del coronavirus va a desaparecer el flamenco. Y no sé si realmente es todo tan hasta ese extremo, ¿no? No, yo creo que no, porque hay gente todavía dentro del flamenco que, mm, que lo revive, ¿no? Que hay muchas ganas de tener todavía esa cultura y de mantenerlo y gusta también, porque no solamente aquí se baila también muchísimo en Japón. En Japón gusta mucho el flamenco, entonces yo creo que ahí puede que suba la cosa, ¿no? No creo que se pierda, eso sí. Hablarles, pero- Naomi, hablarles del parque de atracciones dedicado a España, en Japón. Sí, hay un parque de atracciones que está dedicado a España. Es muy gracioso. Recrea todos los monumentos más emblemáticos, ¿no? de cada rincón de España. Y hay bailadores flamencos. Sí, hay bailadores flamencos también. Comida española, sobre todo. Que- Que los japoneses me encantan porque en ese sentido son muy frikis de lo suyo. Lo que les gusta y les gusta mucho, no se preocupan en expresarlo de cualquier manera abierta, ¿sabes? Sí, sí. a ellos les encanta el flamenco, ¿sabes? Sí, además hay Increíble. unos buenos bailadores y bailarinas. La Sí, verdad. hay muchas escuelas de flamenco en Japón, por ejemplo, y Sí. tal. Ahí es donde puedes triunfar. Ya puedes ir empezando a aprender japonés. Sí, sí. Va a ser Después de- la mejor salida. Yo creo que sí. Al final nos vemos allí. O hace un 2x1 y vas a enseñar español también. Eso Claro, lo- también. Pues Y una sí. vez le hayas enseñado español, que se metan en la escuela de... O flamenco. profesora de baile y de español. Pero yo creo que ellos también aprenden español muy rápido para flamenco. ¿eh? Claro, sí. Yo que sé lo Sí. que tienen en Asia con España, que les encanta España. Es algo... Sí, Curioso, sí, ¿no? la mayoría, la gente que viene aquí de Japón sabe español perfectamente. O sea, para bailar flamenco, sobre todo, que sabe español. Ajá, pues mira. Y otra cosa que he visto Tenía que idea. se pide mucho es un estatuto para los bailarines. Bueno, para los artistas en general, porque no hay ningún estatuto que lo proteja. O sea, no hay unos derechos mínimos para los artistas, ni prestaciones económicas, pues no sé, después de cada gira, por ejemplo. No hay edades de jubilación adecuadas pues, a las exigencias, ¿no? de un bailador, por ejemplo. O programas de reciclaje o que puedan cambiar de profesión una vez que se jubilan, por ejemplo, ¿no? Porque hay bailadoras y bailadores que con 40 años no pueden seguir bailando, ¿no? O, bueno, ya sea por lesiones o porque simplemente no pueden permitírselo de alguna manera. Entonces, no sé Sí, si... sí, claro. Sí, se exige también, pues eso, lo que has dicho tú, de tener algún representante, porque es verdad que voy a poner un ejemplo que yo conozco así porque estuve leyendo en un artículo que en Francia sí tenían plan de jubilación, cosa que aquí no, por eso hay muchos bailarines y bailadoras y todo eso que se van fuera de España simplemente por la jubilación. Por el hecho de la jubilación, porque aquí, sin embargo, no hay jubilación para los artistas. O sea, si te tienes que dedicar a otra cosa para tener esa jubilación. Claro, trabaja bailando. O sea, porque es que simplemente Manolete, te voy a poner el ejemplo de Manolete que está mayor pero sigue bailando. Bueno, a ver, sigue bailando, sigue enseñando, no tiene una jubilación o sea, entera para poder decir, pues bueno, ya aquí he acabado mi carrera, he estado bailando, he enseñado, pero ¿qué va? O sea, él se mantiene también por la escuela y porque da clases y su hija también y poco más. Es que en España sí que no hay
un representante que diga, voy a tener eso. ¿Qué? No, sigue, Vale. sigue. Para- Creía que iba a decir. Sí, iba a decir algo. perdón. No, sigue. Ah, vale. Bueno, y eso que Bueno, hay un que se sindicato a lo proteja, mejor o algo así, ¿no? claro, exacto. O sea, y también tiene mucho que ver cuando están en un tablao lo que cobran. Es mínimo. O sea, es que es una miseria. No puedes, por eso no puedes dedicarte al baile. Es que tú en un tablao lo máximo que puedes sacar son 50 eurillos como mucho, y si te quieren dar más, porque a lo mejor si te dan 300, tú tienes que dividir entre el cantador, el guitarrista, la caja, las palmas, depende de a quién lleves, pero te se quedan nada, básicamente. Pero Claro, entonces por eso necesitas algo que lleve a un tope y que no sean tan corruptos así de que estemos tan explotados, por así decirlo, porque estamos explotados, básicamente. Explotados y autoexplotados, que eso es lo peor. O sea, me pasan por el pingadillo y el caso de Manolete, que tú lo has dicho, que no tiene jubilación, pero es que Manolete, ¿cuántos años tiene? Oh, no me acuerdo. Y Creo que tiene 70 y pico años, y ese hombre sigue bailando porque no tiene jubilación, y en el momento que deje de bailar, deja de cobrar. O sea, ese hombre morirá después de una actuación suya, días después, porque es que no va a parar de bailar. Es por eso, porque no tiene una jubilación. No, es como que aquí en España lo que es la danza es un hobby. Aunque tú cobres millones por eso, es un hobby la danza. 76 años. 76 años tiene. Yo eso lo veo, pero vamos, fatal, porque son gente que luego da dinero al país. El flamenco le trae dinero al país. Entonces, pues, me parece una vergüenza que estén en esa situación. Sí, miserable, la verdad. Claro, y yo imaginaros que ahora ella se hace profesional y cobra un dineral por bailar, pero no tiene jubilación. ¿En qué momento ella va a poder decir, pues aquí paro, ya puedo jubilarme, tengo mi dinero, he ganado mucho dinero con la danza, aquí paro? ¿En qué momento? Si ella se hace profesional, ¿en qué momento va a poder decir eso? Bueno, pero es que además Habría que ahorrar. dentro del flamenco hay mucha fama en algunas figuras, pero ni aun así esas figuras tienen mucho dinero, como estamos hablando. O sea que en esa situación incluso está mal porque no tienen ni la posibilidad de decir, bueno, pues a lo mejor si gano mucho, pues ahorro, y aunque no tengo jubilación, pues tengo unos ahorros. Pero es que tampoco te lo puedes permitir. Ahí está el asunto. Sí, es eso, básicamente. Es como te he dicho, que estamos en condiciones muy miserables y necesitamos a alguien bueno, que como tú dices, como un sindicato, que también haya leyes para poder que no nos paguen lo que quieran, por así decirlo. O sea, los tablaos ganan muchísimo más que siendo bailarina o bailador Claro, o cantador incluso. Si el flamenco es una parte importante de la economía turística del país, que se les considere en algo. Eso es lo importante, porque es que tú tienes a una persona ahí levantándote el país, por así decirlo, porque lo que hace le da mucha fama al país y aún así los tratan mal. Es que no tiene ningún sentido esa forma de actuar. Hombre, Sí, o que a la además, te lesiona y ya despídete, o sea, no tienes nada. Puedes, incluso hay una película que es de niños, es que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Tú te acuerdas? Baila. Algo de eso, ¿no? Baila de Pixar o algo así, o de DreamWorks. Sí, no me Baila, acuerdo. bueno, dilo. Bueno, da igual, que sale a una mujer que se lesionó y porque no tenía dónde ir y no tenía ningún dinero, pues tuvo que ser criada, o sea, una criada de una señora que le limpiaba, le hacía de todo y tenía que ver cómo su niña llegaba a ser algo excelente en danza porque tenía dinero, tenía poder, y mientras tanto que ella pues que se había lesionado y
y sin embargo era una de las mejores bailarinas de aquella época, pues no tenía la oportunidad de ser algo más. Simplemente se quedó en una criada, en una chacha de la limpieza, por así decirlo. Y eso es pues lo que tenemos nosotros también hoy en día, que te lesiona y es muy difícil encontrar un trabajo que no sea bailar. O sea, ya te lesiona y despídete del baile, básicamente. Pero además tiene con otra. la vida tan sacrificada que tiene una bailarina o un bailarín, que muchas veces le han dedicado la vida a la danza, vaya, o sea que tampoco tienen a lo mejor otros estudios que les pueda facilitar conseguir otro puesto de trabajo que pueda suplir pues las necesidades, ¿no? Pues al final, cuando tu vida es la danza, o por ejemplo, yo que sé, un futbolista, ponte en el caso de que un futbolista no ganara mucho dinero. Pues al final dejas de jugar al fútbol muy joven y ¿qué haces? Pues necesitas algo, ¿no? Bueno, hay muchos futbolistas de hecho que son de tercera división o de segunda B, por ejemplo, y esa gente pues tiene problemas después, ¿no? O incluso tienen que compaginar, como le pasará seguramente a muchos bailarines, que tienen que compaginar otro trabajo con el fútbol o Sí. con el baile, por ejemplo, en este caso, ¿no? Sí, exacto. A mí me da mucha pena porque yo conozco a gente que baila muy, muy bien, pero muy bien, que podría llegar lejos, pero por el simple hecho de pensar que no le va a aportar nada a, a la vida, porque, o sea, el dinero económicamente, pues al final han optado por estudiar y ser algo diferente en la vida, y a lo mejor tienen actitudes y son fenómenos en la danza, pero como no se le da ese prestigio a la danza, como he dicho antes, pues no se dedican a ello. Porque además la danza tiene un valor pedagógico muy importante, ¿no? Porque te ayuda a mejorar tus habilidades y destrezas básicas, ayuda en las tareas motrices, por ejemplo, también hacer ejercicio al final, ¿no? Mejora las cualidades físicas, la coordinación, incluso mayor control corporal y conocimiento de tu cuerpo, mejora la atención, mejora la memoria, la creatividad, incluso favorece favorece el sentido artístico y creativo, ¿no? Porque al final, pues, puedes crear tus propias coreografías o incluso eh, apreciar, ¿no? Aprendes a apreciar las creaciones de otras personas, ¿no? Al final tienes que bailar también las creaciones de otros, por ejemplo. Sí, Facilita la socialización, por ejemplo, y eso desde el punto de vista pedagógico y educativo es muy importante. O sea que realmente podría tener un papel más importante en el desarrollo como persona, la danza. sí, sin embargo, ahora existe unos términos que se llama danzaterapia y musicoterapia. Musicoterapia. Sí, musicoterapia, sí. Sí, y ahora mismo se está dando a conocer en España, y es verdad que están diciendo que por ejemplo, en Alemania lo han incorporado hace ya mucho tiempo como danzaterapia, y dicen que están dando muy buenos resultados en los colegios, o sea, que lo están introduciendo en los colegios, cosa que aquí no. O sea, mira si tiene, como tú has dicho, tiene tantas cosas positivas el aprender danza o saber simplemente lo que es la danza y bueno, por eso tener conocimiento que pues facilita mucho tener, pues eso lo que has dicho, tener una buena mentalidad, Sí, habilidades, la destreza, un poco de coordinación, todo, sí. exacto, y poder apreciar también otros espectáculos, ¿no? Y eso es muy bueno también, porque, hombre, que tengan unos buenos resultados, por ejemplo, como he dicho en Alemania, eso significa que a ver si, o sea, que en otros países pueda llegar a ser también un boom, ¿no? Y pueda meterse en la escuela, en la educación en general. Vamos, eso sería Ujú. bastante... Claro, es que además facilita la socialización y quitaría el estigma este que hay de los niños cuando se ponen a bailar con una niña, ya, uy, que te gusta, no sé qué, y empiezan con la tontería.
pues eso no ocurriría tanto porque sin embargo una persona, o sea, estaríamos acostumbrados a que el baile se diera, y que se diera entre hombres y que se diera entre mujeres también, y hombres y mujeres, y no importaría, no tendría esa importancia porque estaríamos acostumbrados a que bailar pegados es normal también. Y al final los bailes de pareja existen y no tienen por qué tener, no sé, como eh, no sé, que siempre se les da como un punto romántico o algo así cuando no tiene por qué tenerlo, ni mucho menos. Sí, Y al final eso exacto. se curaría un poco si se introdujera este tipo de prácticas en la educación primaria, ¿no? Que fuera lo normal bailar, y normal con pareja, y bailar solo incluso con otra Ay, gente, y que fuera normal, porque enseña muchas cosas. sí, sí, de hecho salió en un programa de The Dancer que, que ya ha terminado, por cierto. Y ganó el flamenco. Sí, es verdad. Bueno, y se dio de que una chica que de chiquitilla le diagnosticaron que tenía muchísima timidez, es que no sé cómo se llama. No sé, la verdad. Bueno, que le diagnosticaron que tenía mucha timidez y que era aconsejable que la apuntaran a baile. Y la niña baila fenomenal. Además es que ahora mismo tiene una humildad y esa timidez se le ha quitado o sea, con ayuda de la danza. Es que es muy, muy fuerte, ¿no? Por así decirlo. Que te ayude a mejorar ciertos síndromes o ciertos problemas mentales. Eso dice mucho, la verdad. Que yo creo que favorecería incluso el apego entre compañeros, ¿no? El compañerismo, el conocerse un poco más a lo mejor también. Porque muchas veces terminas el colegio, el instituto, lo que sea, y hay gente de tu clase con la que has estado a lo mejor toda tu vida y no lo conoces para nada. Y al final el hacer relaciones más, o sea, el forzar entre comillas estas relaciones más íntimas desde que son pequeños, o desde que somos pequeños, sí que creo que sí que ayudaría mucho, como dice la Loli. Dice, para niños con síndrome... eh, para niños con problemas como el síndrome de Down, que es muy enriquecedor y les ayuda mucho en su desarrollo. Y claro, pues al Claro. final... Claro. Aquí en Granada hay bueno, en nuestro barrio, el barrio que Sí. empezó ella, es una academia que tiene ese tipo de danza terapia, o si se puede llamar así, ¿no? Bueno, no se llama así, pero Pero sí que que incluye a un grupo de de, síndrome de de, Down. de gente con síndrome de Down. Incluso una muchacha con síndrome de Down pasó de un grupo de gente que tenía síndrome de Down y otros trastornos, pasó de un grupo así a bailar flamenco con personas que no tenían ningún trastorno. De lo bien que la habían incluido en la danza. No hay que subestimar el poder, ¿no?, que tiene el saber integrar a alguien y el darle a ciertas habilidades. Claro, Claro. Claro, es que y, además problemas con, o sea, personas que tienen ese tipo de problemas como el síndrome de Down, el hecho de ayudarles a coordinarse, a conocerse mejor, a las habilidades motoras que concede la danza, ¿no? Todas esas cosas mejora también o sea, la capacidad de atención, ¿no? Que muchos también tienen problemas con la atención. Y es auténticamente, o sea, es que es curativo, vaya. claro, sí, o sea, mm, no solo la danza, sino cualquier tipo de arte, eso sí lo sé yo. O Cualquier arte o tipo de deporte arte incluso, ¿no? Porque al o final... deporte, claro, todo lo que sea mejorar tu físico y mejorar tu creatividad para gente que tiene estos tipos de trastornos o alguna falla psicomotriz, le va a venir de puta madre, por así decirlo. O sea, es importante, son importantes estas cosas para ese tipo de gente. Así que la danza en ese sentido, hemos empezado hablando de flamenco, ahora estamos hablando Sí. de la danza en general, es importante para la gente. Sí, lo que pasa es que no se le da ese apoyo Claro, y que tampoco, debería. no sé, lo habremos hablado en otros directos, la danza no es una de las artes mayores, por así Ya. decirlo. Y al no ser una de las artes mayores, pues ya pues, se le deja un poco ahí
olvidar, como algo que hace la gente porque le gusta, no es algo que te puedas dedicar profesionalmente, ¿sabes? Sí, esto lo voy a mencionar porque es emocionante, la Dilo. verdad. Cuando mi profesora de baile, que se llama Conchi, hombre, hay que mencionarla Conchi Cabrera. ya que hace un buen trabajo con gente que está minusválida, básicamente con silla de ruedas. Y hace un trabajo impresionante. O sea, imagínate, el año pasado, antes del COVID, estaba intentando enseñar a esas personas que no podían, o sea, con con una silla de ruedas, moverse entre el escenario, una sevillana. Es que eso es imposible. Y ella lo ha conseguido y la gente, y esa gente encima de todo, lo agradece. Es que quería más. Es verdad, querían más, querían bailar más cosas. Y conseguí eso y había uno que, ¿cómo se llama? La enfermedad que lo degenera todo. ELA. Eso. El ELA, sí, Sí, hostia. sí. Había uno que tenía ELA y le dio las gracias a Conchi a través de un aparato como... Sí, como, Hmm. aunque suene gracioso, como Stephen Hawking. Sí, exacto, Sí, exacto. No, sí, claro, es que tenía él, o sea, tal Claro, cual. tenía ELA, claro, sí. sí, pues imagínate a él, pues, bailando, básicamente. Y que se le echen las lágrimas y que todo es emocionante, la verdad. Lo que puede hacer la danza, llegar a tantas personas y todo, es bastante guay. La verdad es que sí, y también inspirador, ¿no? O sea, ya no solo que lo haga, sino que haya gente que pueda ver que eso es posible y se anime incluso, ¿no? Claro. Sí, desde luego. Es que subestimamos muchas veces la profundidad que tienen ciertas cuestiones porque lo tomamos como algo mundano, ¿no? Bueno, el baile y que ya está. Pero también tiene mucho significado y tiene muchas posibilidades que se pueden tomar, ¿no? Por ejemplo, eh, pues esto, ¿no? Quizás la capacidad educativa de, de la danza yo no la había visto tan... o sea, no me la planteaba tanto como ahora, ¿no? Porque al haberlo visto, haberlo investigado un poco más y haberme enterado, como que lo veo como una alternativa posible, efectiva para solucionar muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que es triste la situación que se da, aunque es inevitable por otra parte, ¿no? Porque al final lo que vende es lo que vende y es un poco lo que hay. Y no sé si va a cambiar la tendencia o habrá algún tipo de, no sé, de modificación. No creo que ojalá a nivel legislativo, ¿no? Porque al final es la alternativa más viable que tenemos. Claro. Que la administración decida hacer algo definitivamente para conseguir salvar esta tradición, porque es cultura española al fin y al cabo. Así que ojalá se consiga. Oh, sí, Pues sí, yo espero que sí, como- porque, a ver, yo sé que Estados Unidos es diferente y que yo con Estados Unidos no tengo nada que ver. Está bonito, ¿no? Es Es diferente. verdad Estados que Unidos. Estados Unidos. Bueno, Sí, pero al final todo nos llega, ¿eh? Los estadounidenses al final se claro, acaba poniendo de moda aquí. exacto. Entonces, pues, que en Estados Unidos, por ejemplo, Daniel Doña contó un día en la radio, creo que fue, no me acuerdo exactamente, pero contó que ellos ya estaban preparados, o sea, ellos fueron a una clase normal de como si fuera la ESO, ¿no? Y que en esa escuela ya estaban preparados, o sea, tenían los materiales para poder dar la clase de castañuela y dicen que no se podían imaginar que en Estados Unidos podrían tener, o sea, podrían tener las castañuelas, ¿no? De tener esa... Claro, sí, ese de estar algo. tan preparado. Sí, exacto. Es lo que pasa cuando... Y aquí, por ejemplo, pues tú vas a una escuela y no tienen nada de danza, o sea... Vamos, es que aquí pasan de las flautas ya es sorpresa, vaya. Sí, Pasa- básicamente. es que eso,
hay que ser positivos porque en algún momento remontaremos en ese sentido. Pero es lo que pasa. Ve a otros países y dices, joder, ojalá valoráramos nuestra cultura tanto como... Bueno, es que a los españoles lo que nos pasa es que valoramos otras culturas menos la No, nuestra. y aparte, sí, que hay un poco, y esto ya meterse en tema político, pero hay un poco de asqueo hacia el español. Y no es que yo sea aquí un nacionalista aférrimo ni nada, yo soy alguien normal en ese sentido, pero es verdad que hay un poco de rechazo hacia los españoles como si fuera algo casposo, ¿no? ¿Por qué va a ser casposo el flamenco? Tú has ido el flamenco y la danza española en general, ¿por qué va a ser casposo? Tú has ido a un, ¿cómo se dice? A un espectáculo de eso, a verlo. Hay que darle una oportunidad, es nuestra cultura y al fin y al cabo es lo que nos da una presencia a nivel internacional. Y si esa presencia no está mejorada, no está bien, o sea, no está puesta como para que se vea bien, no se tiene esa presencia, pues no mejoramos a la vista de otros países, ¿me explico? Sí, es que al final es eso, que hay más reconocimiento fuera que en nuestro propio país. Y Claro, de o verdad sea, que a mí me alegraría que se cambiara la flauta por... A ver, no se puede cambiar por castañuelas porque al fin y al cabo las castañuelas no tienen notas. Pero... No una sé, guitarra española. el problema también es que la guitarra es cara, o sea, pero bueno. Cara, sí. Bueno, pero una de segunda mano por 20 euros. No, a Bueno, lo mejor que se estudie de alguna manera siquiera, o sea, tampoco A se lo mejor pide demasiado. las castañuelas no tienen notas, pero sí que se pueden. O sea, sí que se pueden incluir teniendo soniquete y haciendo música con ellos. No tiene por qué tener notas para poder seguir eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pero me Si refiero no a que, por tenés. ejemplo, se utiliza la flauta en la educación en España, por ejemplo, para enseñar las notas musicales. O sea, tócate el Bueno, si, el la, el mi, no sé qué. Y así es sí, como lo claro. usan. Sí, en eso estoy de acuerdo. Yo sobre lo que he dicho de la cultura española y lo poco que lo valora la gente, el rechazo que hay, quería señalar, cuando tú entras a estudiar algo de arte, empiezas estudiando otros países, que obviamente, ¿no? Empiezas estudiando la prehistoria y ahí no hay países, ahí estudias prehistoria, ¿no? Luego entras a la Egipto, Grecia, Roma, Italia al final, y los demás países que tienen manifestaciones artísticas, y te sorprende cuando llegas a España, y es que se nos olvida que España fue un imperio, y todo el arte se centraba en España. Entonces, existe ese rechazo hacia lo que es la cultura española, de alguna forma. Yo ya lo repito, esto no es ningún mensaje nacionalista, esto es la realidad, es lo que me ha pasado a mí. Hay tanto rechazo a lo largo de la historia hacia la cultura española, y eso también lo podríamos hablar de la leyenda negra. Existe ese rechazo y claro, tú llegas diciendo, bueno, el arte de España va a ser aquí, pues yo qué sé, cualquier cosa, va a ser una basura. Y luego te pones a ver que vinieron artistas de Roma, vinieron artistas de Florencia, de Francia, de Inglaterra, vinieron aquí a hacer arte y te cambia la idea completamente. O sea, España para el arte hasta hace 200 años era lo más importante. Y no sé por qué la gente, bueno, a lo mejor sí lo sé, pero ¿por qué hay ese rechazo? Tu cultura es una de las más importantes del mundo. ¿Por qué ese rechazo? No sé, será algo... Podríamos, eso daría para otro directo, en verdad. Yo no soy historiador tampoco, y si me pongo a hablar de la leyenda negra aquí y todo, pues... Sabía que iba a aparecer la leyenda negra tarde o temprano. Claro, sí, puede que la cague en algún punto, ¿sabes? Y no quiero tampoco. Me gusta la leyenda negra. Sí, o sea, no, es un tema interesante porque te das cuenta de que no hemos evolucionado mucho en el sentido político. O sea, ha evolucionado tecnológicamente, pero la estrategia y todo eso no ha evolucionado mucho. Eso lo trataremos, seguro. Exacto, estábamos hablando de eso antes de tratarlo en un futuro. Claro, sí. Bueno, y Loli también nos habla de cómo le sienta a ella la danza, ¿no? Que es más que un ejercicio. Que entra a clases sin ganas de nada, con dolor de cabeza y sales como nueva.
sin dolor de cabeza es algo maravilloso. Claro, es algo más que ejercicio, es que sale. Yo no lo sé, pero ellas lo sabrán. O sea, Hombre, si te mi gusta chico, lo que a lo mejor- haces, siempre es muy, muy reconfortante, ¿no? Claro, sí. Porque, por ejemplo, a mí me encanta el baloncesto, ¿no? Yo cuando hacía baloncesto, cuando lo hacía en un equipo y tal, pues al acabar los entrenamientos o un partido, podría haber hecho un partido de mierda, pero yo me sentía de puta madre, Claro. la verdad. Yo cuando jugaba al fútbol me pasaba lo mismo. Salía todo contento, salía enorme y a la cama directamente. Sí, cuando algo te gusta, pues Sí, lo disfrutas el doble, vamos. Pues un poco, ya no sé qué más decir, yo creo que ya más o menos. Sí, aquí sí, hay una podríamos leer el chat un pregunta. poco y si se nos queda algo en el tintero, pues lo decimos. Bueno, lo de la secreta no sé si lo hemos leído. Claro, es que No. hay cosas ahí. ¿Hay buen Como- compañerismo en los grupos de danza? Di, Naomi. Sí, sí Pero- lo hay. Pero Es que no sé qué decir en eso, Bueno, sí, porque que no hay mucha competitividad, ¿no? No hay malas miradas bueno, a ver, ni... depende en qué competitividad decimos, pero A ver, me refiero a fea, ¿no? Menos saludable. no, sí hay compañerismo. Además es muy importante porque claro, son un grupo. si no, cada uno baila de cualquier manera y Claro, tienen que Y a la estarlo hora- compenetrar. No claro. si fuera un deporte, no sería un deporte de competición. A lo mejor competirías contra otros grupos que de hecho hay muchos concursos de danza aquí en Granada. Y Pero quizá a lo compiten mejor el grupos ballet contra sí es más competitivo, ¿no? yo es que de ballet entiendo poco, tú, Naomi. A ver, yo sí tengo entendido de que competitivo a la hora de cuando tú estás en el conservatorio con otro compañero y que a lo mejor quieren entrar en la misma compañía, pero ahí sí que a lo mejor sí que hay competitividad, No sé, yo porque es te ponen que... las zapatillas de Ujú. Como en el ballet sé que hay una figura envidia, principal, por ejemplo. O sea, Claro. cuando van a interpretar algo hay una protagonista, por así decirlo, un protagonista. Entonces no sé si dentro de eso habrá mucha competitividad o algo, pero bueno, entiendo que tampoco lo sepas tú mucho porque al final no es tu campo. Claro, tampoco estoy yo dentro de ahí, pero no se ve competitividad. O sea, Vale, hay vale. una solista, hay otro solista y son a lo mejor los que llevan más años. Entonces no puedes decir que bailan mejor o bailan peor. Simplemente que, hombre, bailan mejor, ¿no? Obviamente, pero hay mucho compañerismo, por eso. Claro, Ya. es que bueno, que la secreta se va. Dice que enhorabuena y especialmente a Naomi le ha encantado, Naomi, parece. Gracias. Quiero. Ha entrado nervioso y ahora está claro, hay que pensar, yo esto lo sé por lo que he visto, porque mi hermana baila desde los 3 años y Naomi baila desde los 3 años también. Yo conozco a Naomi desde los 3 años, imaginaros el tiempo de relación. Entonces, bueno, los grupos de danza, entre ellas las chicas se llevan bien, porque es que si no se llevan bien, imaginaros. ¿Cómo van a competir entre ellas dentro de un mismo grupo? Si una intenta bailar mejor que la otra, al final puede que se acaben pisando la actuación entera. Pero vamos, que como en todos sitios siempre hay una que quiere resaltar más. Bueno, eso sí, pero si es una buena profesora, se da cuenta o sea, intenta que todos sean compañerismo y es que cada una es un cuerpo diferente y cada una puede aportar cualquier cosa, porque no todo el mundo tiene el don igual, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene una especialidad ahí muy marcada de todo. Y una última cosilla que preguntaba también que a la secreta, no sé si se habrá ido o algo, pero bueno. ¿Qué ha Que dicho? también preguntaba que si había mucha técnica en la danza. Sí. Claro. Sí, hay Sí, mucha técnica. Sí, lo voy a desarrollar, pero Sí, yo es digo que que sí. es muy tajante, muy tajante. A ver, que Hay tampoco mucha- hace falta desarrollarlo todo. Pero, Hay mucha técnica porque, bueno, también evita
tener lesiones y bueno, sobre todo las lesiones, ¿no? Que una buena técnica te evita lesiones y que bailas mejor, por así decirlo, es que no tiene otra. Sí, al final también un poco que se mecaniza, ¿no? Cuando haces muchas veces el mismo gesto y lo vas perfeccionando, al final te sale Claro. mecánico, que es lo importante. Sí, es que Sí. hay gestos explicados ahora, tú los gestos, ya casi para terminar, explica las técnicas que hay, que son hasta peligrosas. Yo es que me da miedo. Sí, las vueltas, los pasos y todo eso. Ah, Que eso nos hemos dejado en el tintero al final. sí, bueno, es que hay técnicas, pero eso ya dentro de... o sea, el ballet engloba a todo, esa técnica es todo, básicamente. O sea, para poder hacer una vuelta en ballet te tienes que poner de puntilla, básicamente. Entonces, a lo mejor tienes que tener un eje para girar y sobre una pierna, porque la otra la tienes a lo mejor En el aire. puesta en el aire o en la rodilla, haciendo un retiré. Vamos, Sí. Entonces, es que si hablamos de palabras Sí, técnicas no sí, lo van a bueno, entender. creo bueno, yo. alguna más interesante que sea así, ya sabes, que sea acrobática, que diga la gente, pero qué difícil es esto, y vosotras lo hagáis. Ay, yo te voy a decir. Y el término, y luego explica más o menos lo que es. Espera, te digo. Yo te digo que un piqué, que es lo más simple, voy a decir, un piqué es dar una vuelta, o sea, desplazarse de un punto a otro con una pierna, y cuando llegas a ese punto tienes que impulsarte para dar una vuelta sobre un pie. La dije. Es que no sé si Eso, lo he explicado Eso bien. sonaba a mortal hacia atrás, ¿sabes? Eso. No, pero tienes que hacer eso, o sea, te tienes que mover y mientras que te mueves tienes que dar la vuelta. Sí, Tienes que dar el giro. son entonces. técnicas difíciles, movimientos difíciles. Claro, y para eso tienes que tener un buen abdominales, la espalda fuerte, todo eso, pues, como he dicho antes, que te tienes que ejercitar bien, tener un cuerpo curtido, por así decirlo. Claro. Y yo creo que ya está, ¿no? Sí, por ahí ya está. Hay una última pregunta que dice aquí Toy. El vestuario también es muy importante en el flamenco, y supongo que claro. Pues sí, es muy importante, y no solamente en el flamenco, en cualquier danza, vamos, Y- porque ya juega tanto psicológicamente como... O sea, psicológicamente depende de lo que te quiera mostrar la danza. Claro, sí. Mm. Y yo ahí, si puedo hablar yo, los tacones de flamenco son caros. Pero como las zapatillas de un futbolista, ¿sabéis? Ujú. O sea, ¿habéis visto zapatillas de futbolista valer 150 euros, 160, casi 300 euros? Pues los zapatos de flamenco igual. Y duran muy poco. Sí, dura muy poco, la verdad, porque tienes que estar 24/7 dándole a los tacones, que al final los destrozan, básicamente. Entonces te duran poco. Y Un ya poco está, ¿no? como. No sé. Es Pues, que es ponle- muy exigente al final. Sí, Ponle que se parten en un año los tacones. Buah. sí, en un año o meses, incluso en 6 meses ya te tienes que comprar otro. Madre mía, no ganas patacones. Como las zapatillas de los futbolistas se cambian las zapatillas después de un partido o dos, pues ellas igual, solo que se tienen que aguantar porque no tienen dinero. Ya está. Y bailan con tacones partidos. Buah. Los suyos están partidos y los sigue usando, ¿no? No, Bueno, porque me hago pedazo. Pero bailaste con tacones partidos en algún momento, ¿no? Sí. Claro. No hay necesidad. No. Sí, partió, y por dentro que a lo mejor la piel se raja, vamos. Joder.
Es sufrido, sí. Y nada, que muchas gracias por participar a los dos. En especial a Naomi, que se ha animado al final. Sí, que al principio en el primer directo me iba a matar por decirle que hablara, pero mírala, aquí está, riéndose y todo. Sin nombre. Muy bien, Naomi, y buenas noches a todos. Gracias sin nombre, que no sé qué. Bueno, Pues ya está. Ya está, Aquí que. sigue. cuesta despedirse, pero para otro día. Sí, Adiós. Venga. Descansa. buenas noches.